Ahí va. Bueno, entonces vamos, como decía, de la guía 11 vamos a elegir este ejercicio que es el número 7 y se llama Parcial 2 del 1K10 en 2018, ¿no? En este momento los parciales se separaban por curso porque era presencial el parcial, así que lo rendían todos en distintos momentos. Ahora, como saben, van a estar agrupados varias divisiones en un mismo turno y les toca al azar un enunciado entre los que están disponibles para ese turno. Dice, se pide desarrollar un programa en Python que permita cargar por teclado un texto completo en una variable de tipo cadena de caracteres. El texto finaliza con punto y se supone que el usuario cargará el punto para indicar el final del texto y que cada palabra de ese texto está separada de las demás por un espacio en blanco. Es decir, el texto se va a ingresar por teclado de una vez con la configuración correcta. No necesitan validarlo en este momento. Vamos a considerar que el texto se carga correctamente con el formato indicado. Y el programa debe determinar cuántas palabras tenían por lo menos 3 vocales y más de 4 letras. Y luego, lo cambié hacia cursiva para que se note bien, cada ítem está acompañado de un ejemplo que a ustedes les puede servir para probar si realmente el programa está haciendo lo que debe. En este caso, el ejemplo dice, la universidad es una etapa más de la vida, y aquí hay 2 palabras que cumplen esa condición. Universidad tiene 3 vocales o más y tiene más de 4 letras. Y la palabra etapa, lo mismo, tiene 3 vocales justas, no tiene más de 3, tiene 3, y más de 4 letras sí, porque tiene 5. Entonces, así como esta, están los ejemplos en los demás ítems. No voy a leer los demás ejemplos porque ya saben cómo es la idea. El siguiente ítem es determinar la longitud de la palabra más corta de entre las que contenían una consonante en la segunda posición. Luego, determinar cuántas palabras empiezan con B corta o con P y terminan con una N o con A. Y por último, determinar el porcentaje de palabras que contenían la expresión GA o GA con respecto al total de palabras del texto. Bien, esos son los 4 ítems que vamos a cubrir. Vamos a empezar por el primero. Yo les preparé en la presentación como primero un pseudocódigo de lo que tendríamos que hacer y después lo vamos a ir programando y así. Por ahí como otra manera de, para no arrancar el ejercicio así nomás, como otra manera de pensarlo, ¿no? De analizar mientras lo voy leyendo o mientras voy preparándome para programarlo, voy pensando qué debería hacer. Entonces, primer ítem, por lo menos 3 vocales y más de 4 letras. En este tipo de ejercicios uno siempre piensa qué verificaciones se hacen dentro de la palabra y qué verificaciones se hacen una vez que la palabra terminó para cada uno de los ítems a cubrir. En este caso, tenemos que, por un lado, crear la función esVocal, ¿no? Porque están involucradas las vocales acá. Dice por lo menos 3 vocales y más de 4 letras. Cuando dice letras, en general, se refiere a caracteres, ¿sí? Habla de la longitud de la palabra. Tienen la posibilidad de preguntarlo seguramente en el enunciado, pero no habla de consonantes o de letras específicamente del abecedario, sino letras en general. Normalmente cuando lo expresamos así ponemos más de 4 caracteres para que no haya confusión posible, pero acá se está refiriendo a la longitud, digamos así, de la palabra en general. Entonces, específicamente solo necesitamos identificar las vocales. Después, dentro de la palabra habrá que contar las vocales que vayan pasando y las letras, entendiendo de nuevo contar letras como contar cuántos caracteres tiene esa palabra, forman esa palabra. Y una vez que la palabra termine, tendremos que ver cuántas vocales y cuántas letras tiene, o sea, ver si las vocales son al menos 3 y si las letras son más de 4. Y luego, y muy importante, reiniciar ambos contadores. Este sería el pseudocódigo, digamos, o el algoritmo que nosotros tenemos que implementar. Entonces, vamos a ver ahora cómo se programa eso, ¿sí? Voy a ponerlo aquí, más o menos a la vista, sin que nos robe tanto espacio de código, y voy a empezar a trabajar en PyCharm. Tic. Bueno, entonces vamos a arrancar con un script vacío, un nuevo Python file. Le vamos a poner, no sé, le voy a poner repaso de nombre al ejercicio. Lo primero, siempre definir una función principal, ¿sí? El esquema de trabajo
arranca de esta manera y es lo más fácil empezar organizado. Ponemos un título, le pueden poner procesamiento de texto o algo así. Esta estrategia de poner un título ayuda a ir organizándose, bueno, a ver si esta función trabaja bien. Y luego, este if, lo hacemos de una, apenas empezamos para no olvidarnos, que invoca la función principal en caso de que se esté ejecutando el módulo. Como siempre les aconsejo, vayan probando que las cosas funcionan antes de seguir adelante. ¿Por qué? Porque después muchas veces nos ha pasado que programan un montón de líneas y empiezan, no me anda, no me anda. Quizá en el laboratorio nos resulta más fácil ayudarlos, en su casa los nervios empiezan a jugar en contra y quizás simplemente no arranca porque se olvidaron de llamar a la función principal. Pasa muchas veces. Entonces, por eso insisto en este consejo de vayan probando que el programa anda antes de meterse en la complejidad del enunciado. En mi caso, ahí muestro el título, así que ahí va, funciona. A continuación cargamos el texto. Acá no hay ni validaciones, ni ciclos, ni nada. El texto se carga de una sola vez, no necesita conversión tampoco, así que es un input. Yo voy a poner ingrese texto, así nomás para que no me ocupe lugar el mensaje, pero ustedes pueden poner terminado en punto, separado por espacios, todo lo que quieran de adorno del mensaje está bien. Y si no, dice ingrese texto y todos sabemos a qué nos referimos. Y luego este texto, como siempre, se va a procesar letra a letra. Recuerden que en este caso usamos un for iterador donde la variable iteradora toma el valor de una letra cada vez. Ahora que están viendo arreglos y que se usa mucho un for iterador donde la variable i toma el valor de la posición en el arreglo, o sea, del índice de la celda, no se confundan en ese sentido. Por más que ustedes le pongan for i in texto, lo mismo la variable i no va a tener la posición de la cadena, de la posición de la celda del arreglo, sino la letra, una de las letras que forman la secuencia texto. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Funciona distinto cuando nosotros recorremos la estructura así nomás que cuando hacemos un i con un range, y ahí estamos generando números que son los índices del vector. Bueno, for carácter in texto y hacemos la división. Si la palabra ya terminó, o sea, si ese carácter es igual a espacio o ese carácter es igual a punto, significa que la palabra ya terminó. Le voy a poner un pass acá para dejar lista la estructura, pero todavía no voy a programar nada. Y en caso contrario, otro pass. En este primer if me encuentro fuera de la palabra, ya termino una palabra y acá estoy dentro de la palabra. Ese es el esquema general de procesamiento de texto. Ahora me voy a abocar al ítem primero de los que voy a cubrir, el primero de los ítems que voy a cubrir. Dije que lo primero que voy a hacer es crear la función esvocal. Voy a copiar de acá lo que estoy tratando de resolver, ¿sí? Primero, tengo que determinar las palabras que tienen por lo menos 3 vocales y más de 4 letras. Entonces necesito la función esvocal, como dijimos antes. Pueden usar la estrategia de escribir el nombre de la función y luego generarla, como casi siempre hacemos en clase. Acá también lo quise arrancar distinto para que recordemos que no es obligación, por supuesto, crear una función con el asistente. Eh, si el usuario ingresa una coma, Tomás, ¿no la contaría como palabra? La contaría como carácter dentro de una palabra. Repito, no se preocupen de las reglas de composición del texto. El texto está ingresado como está ingresado. No se concentren en esos detalles porque no hace falta que lo validen. No va a tener comas, no va a tener punto y coma, no va a tener nada raro, guiones, nada. Va a tener caracteres, un espacio entre cada palabra, ni dos ni tres, un espacio entre cada palabra y termina con un punto. No se preocupen de eso porque los distrae de resolver el verdadero problema que es el enunciado que tienen planteado. Bien, la función entonces es vocal, la pueden crear, como decía antes, directamente acá. No necesitan, no es que siempre hay que usar el asistente, lo usamos por comodidad, pero lo pueden hacer a mano perfectamente. Colocan la palabra def, luego el nombre, en este caso la función se va a llamar es vocal, y recibe un parámetro que es el carácter que tiene que validar.
Cuando ese carácter se encuentra dentro de un intervalo, como sucede con los dígitos o con las letras de la A a la Z, entonces lo podemos verificar con un if, con una condición. Pero acá, en el caso de las vocales, que es un conjunto, digamos, separado, que no es un intervalo, sino que necesitan controlar si es A, E, I o U, pueden optar por hacer todo con OR, o sea, si el carácter es A, O es E, O es I, una cosa así, o aprovechar el operador IN que verifica si una variable, un valor, se encuentra dentro de una secuencia. Entonces pueden preguntar si el carácter se encuentra en la siguiente secuencia y describir una secuencia que tenga las vocales adentro, ¿no? Si el carácter está entre este conjunto, A, E, I o U, algunos toman la precaución, ya que están enumerando, de poner también las mayúsculas, ¿no? Si el carácter se encuentra dentro del conjunto de vocales minúsculas y mayúsculas. Este sistema, que es muy lindo de usar, ¿no? Porque es fácil, requiere que presten atención a la enumeración que hacen aquí adentro, ¿sí? Porque por ahí en el apuro de tipear se comen una vocal, ¿no? Y siguen adelante y el programa no funciona igual. Así que, ojo, en esta clase de enumeraciones, de poner todas las que hay. Muchas veces para preguntar si es consonante, por ejemplo, se ponen a enumerar, o incluso si es letra, se ponen a enumerar todo el abecedario. Y hay alto riesgo de que uno olvide una letra en el medio. Así que en esos casos traten de usar las validaciones con intervalos. Bien, entonces, si el carácter se encuentra dentro del conjunto de los vocales, retornamos true. Y en caso contrario, retornamos falso. Acuérdense que también tenemos la versión resumida que directamente dice return car in el intervalo, la secuencia esta. Pueden hacerlo en una sola línea o pueden hacerlo de esta manera. Bueno, ¿para qué hicimos las funciones vocal? Porque dijimos que dentro de la palabra teníamos que contar las vocales y contar las letras, la longitud de esa palabra. Entonces, dentro de la palabra, voy a poner acá contar vocales. ¿Y qué sería contar vocales? Preguntar si es vocal el carácter que estamos procesando y, en ese caso, incrementar un contador de vocales. Si voy a tener un contador de vocales, voy a poner acá proceso para que separemos. Acá voy a poner datos. Si voy a tener un contador de vocales, como todos los contadores, voy a tener que inicializarlo en 0 antes de comenzar el proceso. Bien, ahí voy a tener la cuenta de todas las vocales que forman la palabra. Lo otro que tengo que hacer es contar cuántas letras forman esa palabra. Eso no depende de qué tipo de letra sea, si es un dígito, si es una consonante, lo que sea, la voy a contar. Entonces, por ahí conviene hacerlo antes, el orden obviamente es el mismo, pero lo importante es que quede fuera de este if el conteo, ¿no? Que sea un conteo independiente de cualquier condición. Entonces acá voy a poner contar letras o caracteres, que esto determina la longitud también de la palabra. Esta cuenta no tiene ninguna condición, simplemente la cantidad de letras, le voy a poner letras de la palabra para que nos acordemos, se incrementa en 1. Lo mismo, como se trata de un contador, también lo tengo que inicializar en 0. Lo puedo hacer así en una sola línea, lo puedo hacer separando por comas, puedo hacer una debajo de la otra. Lo importante es que esos contadores se inicialicen. Del lado de la palabra, esto es lo único que vamos a hacer. Al terminar la palabra, vamos a tener que controlar entonces si hay por lo menos 3 vocales y si hay más de 4 letras. Me voy a traer ahora este comentario acá al final de la palabra. ¿Cómo se verifican por lo menos 3 vocales? ¿Qué significa por lo menos? Que tenga... Uy, hice lío. Momento. ¿Qué significa por lo menos? Que tenga 3 o más vocales. Entonces, la pregunta es si la cantidad, no se llama cantidad, si las vocales son 3 o más y
las letras de esa palabra tienen que ser más de 4. Entonces, en este caso, mayor a 4. Si las dos condiciones se cumplen, entonces voy a incrementar un contador, lo vamos a llamar palabras. Le voy a poner 3 vocales, 4 letras, ¿no? Nuevamente les recomiendo, como la semana pasada, que ustedes tengan variables bien explícitas de lo que están haciendo, los nombres, que sean bien claros lo que están haciendo. Por ahí le ponen pals 1, pal, ítem a, no sé qué, y después no se acuerdan qué es lo que estaba haciendo esa variable. Pónganle un nombre generoso, total, después el asistente los ayuda a completarlo, así que no es que tanto trabajo les va a costar y los va a ayudar a hacer las cosas mejor. Incremento entonces este contador. Como todos los contadores, vuelvo a repetir, hay que inicializarlo antes de usarlo. Entonces lo hacemos al comienzo. Todas estas inicializaciones son previas al ciclo, por supuesto. Ahora bien, para no olvidarnos, recordemos que a todos los indicadores que son relativos a la palabra, reiniciar voy a poner contadores o reiniciar, para ponerlo más general, variables de palabra. Bueno, ahí está. Todos los contadores, las banderas que hacen referencia a algo interno de la palabra, se tienen que reiniciar luego de hacer el proceso de esa palabra, como estoy haciéndolo en este punto. Si no, este contador de vocales y este letras PAL, a la siguiente palabra arranca con valores iniciales, no vuelve a cero y provoca que las demás palabras o el análisis de las palabras a continuación se distorsione porque no arranca con los valores limpios. Entonces, de los que tenemos hasta ahora, los contadores de palabras no se reinician porque esos son relativos a todo el texto. No se tiene, si los reiniciamos, imagínense que si yo incremento este contador acá y luego lo reinicio, pierdo la cuenta que acabo de hacer. Entonces, las que en realidad tenemos que reiniciar son estas dos, la cuenta de vocales y las letras que conforman una palabra. Aprovecho y lo copio, y si no, van enumerando de nuevo si tienen, si les preocupa olvidarse de alguno o hacer alguno de más. Y a la salida del for, tenemos los resultados, siempre fuera de toda condición y de todo ciclo, van los resultados. También les aconsejo, planteen estas separaciones para que después no se les confunda dónde estaban trabajando, porque este tipo de ejercicios vieron que son de ir para arriba, para abajo, para arriba, y por ahí uno se pierde dónde estabas trabajando. Aquí abajo van a ir los resultados. Normalmente el enunciado es bastante explícito en lo que hay que poner, entonces quizá les conviene copiar lo que dice, de paso se aseguran de haber entendido bien, así que yo voy a ir a la diapositiva anterior donde tengo el enunciado y lo voy a pegar acá. ¿Y cuántas palabras dice? Bueno, le voy a sacar el cuántas, pero le voy a dejar palabras que tenían bla, bla, bla. Lo dejo así, bien claro. Y a continuación, la variable que es palabras con 3 vocales y 4 letras. Si bien, por supuesto, pueden probar con la cadena que ustedes quieran, les recomiendo enfáticamente, si tienen la suerte de que les den una cadena de ejemplo, prueben con esa, que ya saben qué resultado les tiene que dar. Entonces, ejecutamos acá, copio el texto de la universidad, etcétera, controlen que haya un punto al final, porque después, si este punto al final no está, la última palabra no entra en el proceso y empieza la desesperación nuevamente. Y el consejo, como pueden ver que se viene repitiendo, es no desesperen. Nunca desesperen. Siempre piensen qué herramientas tienen para resolver los problemas que se les vayan presentando mientras trabajan. Bueno, este texto está correctamente formado y termina en punto y según el enunciado me tiene que dar como respuesta 2 palabras. Así que voy a presionar Enter y por suerte para mí dice que son 2 las palabras que tienen por lo menos 3 vocales y más de 4 letras. Universidad y etapa. Las otras, por ejemplo, eh, una vez que tiene punto final, Joaquín, fíjate porque algo no está bien. Algo no está bien. Contrólalo. Ahí te dejo el código. Mientras vos lo controlas, yo
me fijo de hacer, o sea, una vez que, si, repito, si les dan una cadena de ejemplo, ponen la cadena de ejemplo y lo prueban. Y luego, si quieren hacer algunas pruebas, hagan pruebas bien puntuales. Por ejemplo, por lo menos 3 vocales. A ver, le voy a poner 3 vocales exactamente y me dice 0, ¿sí? Porque tiene 3 vocales, pero no tiene más de 4 letras. Le voy a poner 3 vocales y una letra más. También sigue sin contarla. Ah, bien, porque tienen que ser más de 4. Entonces le pongo ahí, a ver, todas las vocales. ¿Funciona? Sí, ¿sí? Ahí la conto. 1. Entonces, ese tipo de pruebas más específicas también las pueden hacer, por supuesto, pero piensen cuánto les tiene que dar, ¿sí? Y ya sé que insisto con esto desde principio de año, pero los veo renegar con eso. Play, pin, enter. Uy, me da 0. Bueno, debe andar bien. ¿Sí? No, no les sirve de nada. Ustedes hacen así, los veo un montón de veces, ¿eh? Hacer esto, con suerte le ponen un punto así. Y dice 3. ¿Qué sé yo? Me cargué cualquier cosa, ni me fijé cuántas vocales tenía. No sirven esas pruebas. Tienen que hacer unas pruebas inteligentes para ver si el programa contempla todas las situaciones. Joaquín, ¿encontraste el problema o no? Del código tuyo. Pero no puede ser. Fíjate bien si estás cargando exactamente la misma cadena porque no puede ser. No puede ser. Es imposible. Eh, Exactamente lo mismo. Fíjate si le pusiste un punto al final, fíjate si reiniciaste esto, encima si te dice una sola, que no hayas reiniciado esto acá. Sí. Si no, copié el código ahí, a lo mejor acá en el chat y tus compañeros pueden dar cuenta de lo que está pasando. A ver si es exactamente igual. Ojo con los anidamientos, bueno. No, Lautaro, no hay que reiniciarlo porque este contador lo que hace es contar, y quizá ese puede ser el problema, lo que hace es contar qué palabras cumplen esa condición en todo el texto. Si yo lo reinicio, para cada palabra que proceso me va a dar, con suerte, 1, ¿sí? Me va a contar únicamente la última palabra, si es que la última palabra cumple la condición. Si funciona, los que son de palabras, por eso les decía también de poner el nombre adecuado. Los que dicen palabras con esto, palabras que sí, palabras que no, total de letras del texto, todos esos abarcan el texto completo, entonces no se reinician. Ojo con eso. Por eso tampoco se abusen de poner todas las inicializaciones en una sola línea, porque si después copian eso abajo, por ahí copian también el reinicio de esta otra variable que no hay que reiniciar. Bueno, siguiente ítem. Vamos desde acá. El siguiente ítem dice longitud de la palabra más corta con una consonante en la segunda posición. Y acá si veamos el ejemplo, dice vamos a Argentina el sábado contra Francia, desde la época del Mundial, como ven este enunciado. Y dice, las palabras Argentina, él y Francia tienen una consonante en la segunda letra. Sí, Axel, los print van siempre dentro de la función principal en lo posible, al final del for. Decía, las palabras Argentina, él y Francia tienen una consonante en la segunda letra, ¿sí? R, L y R. Y de esas, la palabra más corta es la palabra él, que tiene 2. Entonces, ¿qué va a haber que hacer acá? Por un lado, vamos a tener que crear la función es consonante, que no la teníamos hasta ahora. Y acá viene una sugerencia, combinar es vocal con es letra, ¿sí? Porque es letra, nosotros la tenemos más conocida porque vemos si está en el intervalo de la A a la Z, ¿no? Esa es la manera de comprobar si es una letra, es el más fácil para hacer esa comprobación. Y para saber si es consonante, en vez de enumerar todas las consonantes posibles, como les decía hace un ratito, les conviene preguntar si no es vocal, ¿sí? Si es una letra, o sea, si se encuentra dentro del abecedario y no es una vocal, entonces es una consonante. Es más sencillo que ponerse a enumerar todas a riesgo de olvidarse de alguna. Dentro de la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las consonantes, o sea, verificar si el carácter es una consonante y también tener en cuenta no cualquier consonante, sino una que se encuentre en la segunda posición.
para esta parte de la segunda posición, vamos a reusar, es decir, vamos a sacar ventaja del contador de letras que ya hicimos antes, porque ese contador nos va diciendo qué letra de la palabra está procesando, qué carácter de los que forman la palabra está procesando. Y luego, cuando la palabra termina, tenemos que verificar si hubo una consonante en la segunda posición, es decir, esto es binario, o la tuvo o no la tuvo. Si es la primera palabra, este algoritmo de buscar el menor tiene que, esto que ustedes ya aprendieron dentro de los ciclos, se tiene que mantener acá. Siempre que buscamos el menor o el mayor, hay que diferenciar la primera de las que le siguen. Si es la primera palabra, esa longitud va a ser la menor. O sea, si imaginamos el procesamiento, cuando aparezca la palabra Argentina, va a ser la menor hasta el momento. Luego, vamos a detectar que viene otra palabra con una consonante en la segunda posición, en este caso la palabra el, y entonces vamos a decir, ¿esta nueva palabra tiene una longitud menor a la menor? Sí, bien, entonces la reemplaza. Cuando llegue la palabra Francia, que también va a tener una consonante en la segunda posición, vamos a preguntar, ¿la longitud es menor a la menor? No, y no la va a reemplazar. Eso es lo que esperamos de nuestro algoritmo. Y como en el caso anterior, reiniciar las variables de palabra, en este caso reiniciar la bandera que dice si la palabra tenía una consonante en la segunda posición. De nuevo, me quedo con este ayuda a memoria acá al costadito y copio lo que pretendemos hacer, así lo tenemos a mano. Es más, voy a copiar así. Voy a copiar del enunciado para tenerlo listo para el print. Lo pongo acá abajo, voy a empezar por el final. Copio del enunciado la parte que dice lo que tengo que hacer. Longitud de la palabra más corta entre las que contenían una consonante en la segunda posición. Se me va de la pantalla, pero ustedes lo tienen ahí en el enunciado de todas maneras. Lo voy a dejar al print así nomás, después cuando tenga la variable lo muestro, pero así me queda a mano para saber lo que tengo que hacer. Dijimos entonces que del lado, acá vuelvo a la presentación, ahí está. Primero íbamos a crear la función es consonante, ¿no? Entonces vengo acá arriba, def es consonante, un carácter. Y para saber si es consonante, primero tengo que saber si está dentro del abecedario, si es una letra. Entonces, para saber si es una letra, preguntamos si el carácter es mayor o igual a y el carácter es menor o igual a z. ¿Sí? Varios alumnos se preocupan en este punto de si tengo que tener en cuenta las mayúsculas o no. La verdad es que en general lo dejamos a criterio de ustedes. El enunciado dice, contenían una consonante, podemos pensar en minúsculas, podemos pensar en mayúsculas. Otros, para asegurarse, usan la función lower, que acompaña a las cadenas, que acompaña a las cadenas y dicen, si car lower es mayor o igual a, entonces solamente toman la versión en minúscula de ese carácter. O si ustedes quieren realmente abarcar los dos intervalos, tienen que preguntar si el carácter se encuentra en el intervalo de las minúsculas o el carácter se encuentra en el intervalo de las mayúsculas, ¿sí? Poniéndolas de esta manera. Cuando ustedes combinen en un if, hagan una proposición como esta, una expresión lógica, que combina AND y OR, acuérdense que acá hay unas reglas de precedencia que pueden no estar funcionando como ustedes esperan. Entonces, ante la duda, coloquen los paréntesis reforzando el funcionamiento como debe ser, ¿sí? Porque esto, así como está, lo que hace es controlar si el carácter es mayor o igual a y es mayor o igual a z o mayor o igual a y esto, ¿sí? Acá tenemos 3 y, porque la y, recuerden, tiene preponderancia, o sea, se resuelve primero el OR y luego el AND. Entonces, si ustedes no quieren que pase eso, tienen que poner las dos expresiones entre paréntesis. Si las ponemos entre paréntesis, entonces se va a resolver
primero este AND, luego este AND, y al último se va a hacer el OR entre esos dos AND, que es lo que nosotros en realidad pretendemos. Esto nos diría que se trata de una letra cualquiera, no específicamente de una consonante. Pero por eso les decía que en caso afirmativo, ustedes además pueden controlar si es vocal ese carácter. ¿Sí? Está bien, se encuentra dentro del abecedario, pero es vocal, entonces retorno falso. ¿Sí? Uy, era una letra, pero no era una vocal. Pero era una vocal y no es lo que nosotros estábamos buscando. Y en caso contrario, ¿sí? Retorno true. Acá lo que puede pasar, uy, no, eso no lo retorna, se me corrió la barra. ¿Sí? En, en este enfoque que yo acabo de hacer, el riesgo que corremos es que si no es una letra, no estamos retornando nada, ¿no? Entonces va a retornar none y se va a complicar. Entonces, ante esa situación tenemos dos maneras de resolverlo. Una es incorporar la pregunta de la vocal dentro de esta condición, si es mayor o igual a z o esto, y no es vocal. Por ahí una condición tan larga uno entra a dudar si va a funcionar bien. La otra es, dentro de este if, seguir apuntando a lo que yo quiero que suceda. O sea, quiero que el carácter se encuentre dentro de este intervalo. ¿Está? Sí. Ahora quiero controlar que no sea vocal. Entonces le pongo if not es vocal. O pongo if es vocal es igual a falso. Cualquiera de las dos vale. Y borro todo lo demás. Si todo esto se cumple, retorno true. O sea, está en ese intervalo, no es vocal, retorno true. Y directamente en este else, no, perdón, sin else, retorno acá falso. ¿Se acuerdan cómo hacíamos con las búsquedas? Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, voy a retornar true. ¿Por qué no pongo else acá? Porque si retorne true, nunca voy a llegar a esta instrucción. Entonces, si llegué a esta instrucción, significa o que no era una letra o que era una vocal y salió de la condición sin retornar nada. ¿Se entiende? Repito eso acá. No es lo mismo que poner else, return false, porque acá vamos al caso contrario a lo que hice recién. Si es vocal, retorno true, y si no, ¿qué pasa? Y no sé. Entonces, bueno, se les arma lío, repiten acá, else, return, false. Pero cuando los retornos están dentro de los if, tengan cuidado de no olvidarse ninguno, porque la función, el intérprete no nos da un error, el IDE no muestra un error, pero cuando lleguen a ese punto, la función va a retornar un none, un vacío, y ahí se les va a complicar saber lo que está pasando. Lo dejo de la versión más sencilla posible. Y si no, una más, ya que estamos en esto con las funciones, hacemos un repasito. Una más, pueden definir una variable retorno en falso, antes de empezar. Si es una letra y no es una vocal, solo en ese caso cambio la variable true y acá retorno la variable. ¿Sí? Entonces, o la retorno en su valor inicial, acá se comportaría más como una bandera, digamos. O la retorno en su valor inicial o la retorno en true si se cumplieron todas estas condiciones. Bueno, todo lo que dije responde a la pregunta de si la letra es consonante o no, así que se los dejo con esta última versión, pero después, cuando lo repasen, y si lo están haciendo de una forma distinta, en todos los casos que mencione, es una manera válida de comprobar si es consonante. Incluso ponerse a enumerar todas las consonantes si no se acuerdan de estas cosas. Bien, vamos a seguir adelante con el proceso. Lo que hay que hacer ahora es, dentro de la palabra, detectar consonante en la segunda posición. Esto quiere decir preguntar si es consonante el carácter, pero no cualquier consonante, sino verificar si nos encontramos en la segunda posición. Esto se hace preguntando si letras PAL es igual, y acá hay que pensar dónde estamos haciendo el incremento.
Si nosotros recordamos que habíamos reiniciado el contador de letras antes de entrar a este else por primera vez, y lo primero que hacemos es incrementar letras PAL, entonces para la primera letra de la palabra, letras PAL vale 1. Para la segunda letra de la palabra, letras PAL vale 2. Si en cambio ustedes hacen ese incremento acá, al final, ¿sí? Como mucha gente le gusta hacer, hacen el incremento acá y no arriba, entonces en este caso, para la segunda posición de la palabra, letras PAL va a valer 1, porque ustedes van a hacer el proceso antes de incrementar. Tengan en cuenta si están incrementando antes o después para saber qué valor deben verificar acá. En este caso no se trata de una cuenta, como en el ítem anterior, sino que sí, cuando copio es con, dame un segundo, ¿no? No me parece solo el car está mal. O sea, vos pones es consonante y no te parece así. Joaquín, fíjate arriba si tenés el parámetro puesto. Me parece que te falta el parámetro si te pasa eso. Porque cuando te ofrece la función te dice qué parámetros lleva. Entonces, no, fíjate acá arriba si tenés el parámetro en la definición. Me parece que te puede faltar eso. Porque si lo que te muestra, lo que te ofrece en el desplegable coincide con la definición que esté acá arriba. Pero te está haciendo todas cosas raras tu intérprete, mira, lo escribo es consonante y anda. Lo que puede ser, a veces tarda, si por ejemplo tenés algún error, si estás a medio de desarrollar, tarda. Vos ponelo y si después te da un error, lo corregís. A veces tarda un ratito el IDE en darse cuenta, digamos, de que está programado, que ya terminaste y no lo detecta, pero debería aparecer. Ponelo vos y después controla si te da un error. Ah, no te funcionan directamente, entonces a lo mejor es algo del IDE en sí, que ha perdido, debe ser una configuración de que no te sugiere cosas o algo por el estilo. Después fíjate, aparte o de última pregunta en el foro, para que te ayuden, te debe faltar algún seteo del entorno en el que le digas que querés que te autocomplete. Eso me parece que puede pasar, alguna manera. Bueno, entonces, si es consonante car y letras PAL es igual a 2, entonces, en este caso, decía, es una situación binaria. Si tiene o no tiene, no vamos a llevar una cuenta. Entonces vamos a poner, no sé, consonante, o le voy a poner acá, sí, segunda consonante, así lo voy a poner, así se entiende mejor. Segunda consonante le voy a decir es true, acá, ¿sí? En vez de contar, voy a encender esa señal, voy a poner esa señal en verdadero. Detecté una consonante en la segunda posición de la palabra. Entonces, esa señal va a quedar ahí, pero así como los contadores necesito iniciarlos en 0, entonces a esto necesito inicializarlo en falso. La bandera de segunda consonante la inicializo en falso. Y eso es lo único que voy a hacer dentro de la palabra. Cuando la palabra termine, antes del reinicio, o sea, acá, voy a hacer ese proceso. Sería, tenía consonante en la segunda posición. Esa pregunta es if segunda consonante, ¿no? Si tenía una consonante en la segunda posición, no la cuento, como en el caso anterior, que era lo que nos pedía, cuántas palabras tienen tal cosa, sino que tengo que determinar si es la de menor longitud. Acuérdense que el ítem decía longitud de la palabra más corta. O sea, lo que ahora tengo que hacer es preguntar, ¿es la más corta entre esas palabras? ¿Sí? Entre las que cumplen esta condición. Y para determinarlo, tengo que saber si es la primera que proceso con esas características o si ya tengo alguna previamente guardada en esa situación. Hay distintas maneras de encarar esto. Una es llevar la cuenta, ¿sí? Por más que no me la hayan pedido, llevo la cuenta para saber
cuántas palabras cumplían esa condición. Y la otra es utilizar como una bandera, otra opción es utilizar una bandera para poner primera o no primera con esa situación. Y otra cosa que podemos hacer es decir, por ejemplo, menor, consonante, a ver, menor, eh, palabra con consonante en la segunda posición, ¿sí? Voy a poner menor longitud podría ser, pero le quería poner que era con las consonantes en la segunda posición, ¿sí? Por eso puse acá, menor longitud. Bueno, voy a poner longitud, que me dicen ahí en el chat. De consonantes en la segunda posición. Y lo inicializo, no en cualquier valor, ¿no? Porque uno se tienta acá a decir, le voy a clavar un 999, total, cualquier palabra va a ser menor que eso y listo. No, pero sí lo puedo inicializar en un valor inválido, por ejemplo, -1, o por ejemplo, none, ¿sí? Un valor que no sea posible para esa longitud. Acá tenemos la suerte de que las palabras nunca van a tener longitud negativa, ¿no? Porque si estuviéramos comparando números, esta estrategia no nos va a servir. Y por ahí le podríamos poner un none, ¿sí? Un valor que seguro no va a asumir. Pero bueno, con las palabras, el -1 va. ¿Por qué les propongo esto? Porque ese valor raro o inválido nos va a servir para darnos cuenta de que esa variable nunca se usó aún, nunca asumió ningún valor. Entonces yo voy a preguntar si menor longitud es igual a -1, ¿sí? Quiere decir que es la primera vez que aparece una palabra con una consonante en la segunda posición. Y en ese caso puedo reemplazar a esa longitud por el largo de esta palabra que acabo de procesar. ¿Cuál es el largo de esta palabra? Letras PAL, ¿sí? Entonces, la menor longitud empieza a ser la de esta palabra que acaba de terminar. Si en cambio la variable menor longitud de consonante, etcétera, no está en -1, siempre, ojo, que esto lo hacemos dentro del if, ¿sí? Del if de segunda consonante. Si esto, voy a hacer un pequeño cambio acá para que quede más claro en la solución. Como este le llamé segunda consonante, a este también le voy a llamar así, aunque quede largo el nombre, no me importa. Voy a renombrar la variable y le voy a poner menor longitud segunda cons. Queda largo, pero no importa. Así sabemos que estamos hablando de lo mismo. Si tiene segunda consonante, entonces la menor longitud es esta. Bueno, en caso contrario, ¿sí? Si esta variable de menor longitud no vale -1, quiere decir que ya pasó una palabra. Puse -1 como para detectar que nunca, o para ponerle un valor inválido. Si tiene un valor inválido la primera vez, entonces sé que nadie usó, que no pasó ninguna variable con esas características y puedo reemplazar ese valor por la longitud de esta palabra. En cambio, si en las siguientes vueltas, bueno, 0 también podría ser, porque ninguna palabra va a tener longitud 0. Sí, podría ser 0 también. -1 me parece más evidente de que no es posible, pero sí, podría ser 0. Es para asignarle un valor imposible, digamos. No con el fin de comparar, ¿sí? Recuerden que no les sirve acá la estrategia de la inicializo en 0 y comparo la primera vez, que es muy común. Ojo eso. Si ustedes lo inicializan en 0 y después comparan contra esa, ninguna va a ser menor a 0, así que no la van a detectar. La intención es un valor que lo asuma la variable por única vez, ¿sí? Inicializarlo con un valor que nunca más vuelva a tener. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro que esa variable no vale -1, entonces sé que corresponde comparar, que no es la primera palabra, ¿sí? De esas características. Y entonces comparo si letras PAL es menor que esa longitud. Sí, la estoy grabando, la voy a subir después.
No me digan que no. Ah, sí, qué susto. Había arrancado a grabar. Sí, 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 después la subo en el canal de YouTube, informal, en el que no está editado. Decía, si la longitud de la palabra es menor a esa menor, a la menor hasta ahora, entonces la reemplazamos. ¿Se acuerdan que esta estrategia es la que usábamos siempre para buscar el menor o el mayor dentro de un ciclo? Que es el que yo siempre les decía que es como el hermano mayor, que cuando nace es el mejor en todo y después vienen los demás y se empiezan las comparaciones. Bueno, eso es lo que estamos buscando acá. Si es la primera vez que aparece una palabra con segunda consonante, se gana el derecho a hacerla menor. Si no es así, entonces le toca competir para ver si es menor que la menor hasta ahora. Voy a poner acá una interrupción para que lo probemos, ¿no? Pero antes de probarlo, vamos a fijarnos si toca reiniciar algo más. De las variables que inicializamos, esta iba, esta es también a nivel de palabra. Entonces tenemos que volver la bandera de segunda consonante a falso. Estas menores longitudes no vuelven a falso porque es justamente lo que estamos buscando y es una referencia para todo el texto. Voy a ponerlo acá en el mensaje también para no olvidarme, menor longitud de la segunda consonante, y vamos a probarlo paso a paso. De paso hacemos una pausita acá y ustedes pueden revisar el código a ver si su código tiene alguna diferencia o si está funcionando bien. El ejemplo que propone el enunciado es vamos a Argentina el sábado contra Francia. Yo voy a poner una interrupción acá, con lo cual solo van a llegar a este punto las palabras que hayan tenido una segunda consonante. Aparentemente tendría que recibir Argentina, él y Francia. Vamos a comprobarlo. Voy a cargar un texto, punto, y empezamos. Dice, segunda consonante es verdadera y si nos fijamos, acaba de procesar el espacio y dice que tiene 4 vocales y 9 letras la palabra. Entonces, esta palabra es la palabra Argentina, ¿sí? La primera vez encuentro la palabra Argentina. Me dice, ¿la variable menor longitud vale -1? Sí, porque es la primera vez que llega a este punto el programa, ¿no? Como vale -1, entonces reemplaza esa menor longitud por la longitud de esta palabra que acabo de procesar. Es una palabra de 9 letras y es la palabra Argentina. Sigo adelante. Cuando llego de nuevo a esta pregunta, es cuando aparece la palabra él. La palabra él, fíjense, tiene 2 letras, una vocal que es la E, tiene 2 letras, y la variable menor longitud de la segunda consonante quedó valiendo 9, porque ese es el valor que le dio la palabra anterior. Cuando yo ahora pregunte si esa variable menor longitud es -1, la respuesta va a ser no, porque ya tomó la longitud de la palabra Argentina. Entonces va a ir por el else. Y en el else le toca competir. Entonces, las letras de esta palabra, que son 2, ¿son menos que esa menor longitud hasta ahora que era 9? Sí, es un valor menor. Entonces lo reemplaza. Fíjense que ahí arriba nos marca en naranja que cambió el valor. Ahora vale 2. Claro, es -1 solamente para la primera palabra que tenga segunda consonante. Por eso lo hacemos dentro del if. Si no, este proceso, sin este if, este proceso buscaría la menor palabra de todo el texto, ¿sí? En cambio acá es la menor palabra basada en una condición previa. Solo participan del concurso las que tienen esa condición previa. Vamos de nuevo. Última vez que voy a pasar por esa condición, ahora tengo una palabra de 7 letras que nosotros sabemos que es la palabra Francia. Como hacemos este procesamiento carácter a carácter, estoy adivinando, ¿no? Confiando en lo que programé, porque nunca tengo la palabra completa disponible para controlarlo. Pero voy a confiar en que es Francia. Entonces ahora va a preguntar, ¿esta variable menor longitud, etcétera, es -1? No. Fíjense que ahí me está mostrando que vale 2. Que vale 2 porque esa era la longitud de la palabra él. Entonces, cuando me diga que no,
va a pasar nuevamente a la comparación. Como bien dice Lautaro, esto sucede una sola vez para la primera palabra. Por eso también pueden usar una bandera. Si no se les ocurre un valor para usar de esta forma, agregan una variable adicional que sea una bandera. Primera en falso, cuando procesan la primera la pasan a true y listo. Bueno, si la longitud de esta palabra, que es 7, es la palabra Francia, ¿es menor a la menor longitud hasta ahora? No, porque la menor longitud hasta ahora es 2. Entonces, por más que apareció una nueva palabra con esas características, ya le toca siempre competir contra la que se guardó hasta ahora. Y en este caso, esa longitud de 7 no es menor a la menor longitud 2, por lo tanto, no la reemplaza. Y cuando terminamos el programa, vemos que longitud de la palabra bla, 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 2, ¿sí? La longitud de la menor longitud de este tipo de palabras es 2. Entonces, por eso acá nos informa 2. ¿Bien? Cuando no se ingresa, claro, muy bien. ¿Qué pasa cuando no se ingresa ninguna? Si yo ingreso una palabra sola, por eso, muy buena la pregunta de Facundo. Tira -1, me dice. Si yo pongo una palabra que no tiene una consonante en la segunda posición, por ejemplo, la palabra hola, ya acá, cuando ya probaron con el texto original, no pongan cualquier cosa, como dije antes, porque no pueden comprobar nada. Pongan qué pasa si cargo una sola palabra que no tiene una consonante en el segundo lugar. Y como está, hizo spoiler, Facundo, nos da -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable, como nunca se cumplió esta condición, nunca tuvo oportunidad de asumir un valor. Queda feo ese -1 ahí, aunque no está mal como respuesta, digamos, en el sentido, si yo estoy apurado, tengo que entregar el parcial y sale con un -1, la resolución está bien, ¿sí? Por ahí se puede decir, uy, debiste prever esto. Si lo quiero hacer realmente bien, tengo que hacer ese control previo. Entonces, ¿cómo veo ese control? Si menor longitud es igual a -1, o mejor dicho, si es distinto de -1, solo en ese caso muestro el resultado. Suponiendo que en otro caso no apareció ninguna palabra. Suele pasar que cuando uno luego lo prueba, esto sería perfectamente válido, ¿no? Suele pasar que cuando uno lo prueba, nuevamente viene el momento de desesperación porque pongo la palabra hola y no aparece el otro mensaje, ¿sí? El hecho de que no aparezca, el hecho de validar por omisión, por ahí es medio raro, es como que uno dice, ay Dios, ¿funcionará? Entonces, quizá les conviene poner else, print, no había palabras con consonante en la segunda posición. Para quedarse tranquilos de que está funcionando bien. Y entonces volvemos a poner la palabra hola. ¿Sí? No había palabras, perfecto. Por lo tanto, no tengo ninguna longitud que mostrar. Esta es la mejor versión de todas. Pero con que no falle, ya estamos al menos aceptables, ¿sí? Con que no se rompa, cuando pasa eso, ya es bastante válido, digamos, que lo hayan hecho. Bueno, pasamos y vamos al siguiente. Ahora es palabras que empiezan con B o con P y terminan con N o con A. Empiezan con B o con P y terminan con N o con A. Es hermosa esta como proposición lógica, tiene todas las combinaciones, y OR. Dice, ahora que vengan y nos ganen si pueden, como les dije, esto se hizo en el Mundial, está embalado el profesor con con los planes, con los partidos. Entonces dice, hay dos palabras que cumplen la condición, vengan y pueden, ¿sí? O sea, la palabra empieza con B, vengan, y termina con N, y la palabra pueden empieza con P, que era la segunda opción, y también termina con N. Ninguna de las dos termina con A, pero no importa, están dentro de lo que estamos buscando. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nuevamente nos vamos a preguntar qué necesitamos programar para responder a este ítem. Primero tengo que recordar la letra anterior. O sea,
Para saber con qué letra terminó una palabra, tengo que, acá planteo una estrategia, pero no es la única. Una estrategia es cuando aparezca un separador, entonces la anterior es la última letra de la palabra, ¿sí? Si yo recuerdo la anterior, aparece un espacio, la anterior es la última letra de la palabra. Si no, o sea, una vez que si yo no uso esa estrategia, vamos a discutir otra hora cuando lo programe. Pero una manera es esa, recordar la letra anterior, como hacemos cuando detectamos las secuencias, y al ver un separador decimos, ah, esto es un separador. Entonces la anterior se convierte en la última letra de la palabra que estoy procesando y toca verificar si es N o A. Y dentro de la palabra, o sea, dentro de la palabra no vamos a poder procesar la última, ¿sí? Pero sí dentro de la palabra vamos a poder procesar la primera. O sea, vamos a tener que detectar, así como hicimos para saber que había una consonante en segundo lugar, ahora hay que controlar si en el primer lugar hay una B o una P. Por eso les aclaro acá, reusamos el contador de letras nuevamente, una vez más. Nos súper rindió este contador de letras, lo hicimos una vez, nos resolvió todos los problemas. Al terminar la palabra, hay que controlar la primera y la última letra, ¿sí? Que la primera sea B o P y la segunda sea N o A. En caso afirmativo, contar la palabra. Y reiniciar la bandera de comienzo, ¿sí? La bandera de primera letra, que es la que vamos a usar internamente en la palabra. Bueno, voy con esta estrategia. Así lo resolvemos y después lo que vamos a hacer es, voy a pasar al siguiente ítem y después podemos volver sobre este, si les parece. Bueno, ya vamos a ver cuánto tiempo nos toma este, porque quiero abarcar todo el ejercicio. Decía para discutir alternativas, pero con esta vamos a estar bien. La estrategia que yo les sugiero acá, que repito, no es la única, pero les puede servir, es recordar la letra anterior. O sea, dentro del for, pero fuera de ambos if, colocar una variable que recuerde la letra que se procesó anteriormente, ¿sí? Ustedes saben que la variable iteradora va asumiendo el valor de todos los caracteres que forman la secuencia hasta llegar al punto. Bueno, cuando yo proceso la primera letra, hago el procesamiento que sea, guardo en la variable anterior esa letra y le doy una vuelta al for. Entonces, mientras estoy acá procesando la segunda letra de la cadena, la variable anterior tiene guardada la primera. Cuando termino de procesar esa segunda letra, piso la variable anterior con la segunda y doy una vuelta. Entonces ahora tengo en proceso dentro de car la tercera letra y anterior guarda la segunda. Anterior, como toda variable, se tiene que inicializar. Como toda variable así, digamos, acumulada, necesitamos inicializarla. Y en este caso, para inicializar un carácter, lo que conviene es el NaN o las comillas vacías. No con un espacio en el medio, porque entonces va a ser el carácter espacio, sino las comillas, un par de comillas vacías. Esa es la manera de inicializarla. ¿Para qué nos sirve esto? Miren, les voy a hacer una pequeña interrupción acá para reforzar lo que estaba explicando recién. Cuando yo ejecuto, ¿sí? Acá dice, voy a ingresar un texto, voy a ingresar un texto chiquito para que no nos lleve mucho tiempo probarlo. ¿Sí? Yo ingresé la palabra hola. Cuando llego acá, la variable car tiene una h y la variable anterior está vacía, ¿sí? O sea, cuando estoy procesando la h, la variable anterior está vacía. La reemplaza, ¿sí? Entonces ahora la variable anterior es h y la variable actual también es h, cuando yo vuelvo al inicio del ciclo, ¿está bien? Entro al ciclo y ahora la variable car pasa a ser o. Entonces yo tengo la h y la o, que comienza la palabra hola. Hago ese procesamiento y ahora llego con la variable car valiendo o y la variable anterior h. ¿Qué pasa ahora? Se pisan. La anterior es la o y yo puedo avanzar a la siguiente. Entonces ahora el carácter es L y la anterior es O. ¿Se entiende? Lo hago una vez más.
cuando termina el procesamiento, cuando termina esa vuelta, antes de volver al for, el carácter tiene la L y la anterior es la O. Voy arriba, avanzo un paso, llego a la A y la variable anterior es una L. Avanzo. Ahora estoy en la A y la anterior es... Sí, está bien. Ahora te muestro, Lautaro, por qué nos va a servir eso. Ahora la anterior es la L. Entonces yo voy de nuevo y fíjense que ahora la variable anterior, en esta vuelta, la variable anterior es la A, o sea, es la última letra de la palabra, y car vale punto. Entonces, cuando car valga punto, yo voy a entrar a esta posición, ¿sí? A esta condición, quiero decir, disculpen, no posición. Entro a esta condición. Y cuando entro a esta condición, cuando car vale punto, la variable anterior tiene la A. O sea que tiene la última letra de la palabra que terminó. Hago una demostración más. Vamos a hacer una demostración con esta parte. Cada vez que termina una palabra. Yo escribo, voy a ejecutar esto. Un segundo, voy a ejecutar esto. Digo, hola, ¿qué tal? Voy a poner ahora. La primera vez que termina una palabra, carácter tiene un espacio y anterior es a, ¿sí? O sea, es la a de la palabra hola. Vuelvo. En la siguiente vez que termina una palabra, es la anterior una e y la actual un espacio. Entonces es la palabra que. Y por último, cuando aparece el punto, la anterior es una L, o sea, es la L de la palabra tal. Entonces yo, cada vez que encuentro un separador, la variable anterior contiene la última letra de la palabra que terminó. Ahí está, tomas la definición de desconsonante. Bueno, ¿para qué hice todo ese trabajo? Para detectar cuál es la última letra de la palabra procesada, ¿no? Entonces acá voy a decir, termina con N o A, que es lo que me pidieron. Voy a copiar el ítem, como hice antes. Esperen que me faltó copiar qué es lo que estamos averiguando. Palabras que... Esto. Voy a poner acá un print. Uy, me quedo con mayúsculas. Un print de el siguiente ítem. Palabras que empiezan con B o P y terminan con N o A. Entonces, lo que voy a controlar cuando la palabra termine, cuando la palabra finalice, es si termina con N o A. O sea, cuando yo me encuentre un separador, voy a preguntar si la letra anterior es una N o la letra anterior es una A. Si quieren ser exhaustivos, preguntan o la letra anterior es una N mayúscula o la letra anterior es una A mayúscula. Todo eso verifica si termino con N o con A, ¿sí? En ese caso, yo tendría un contador de palabras, porque ahora me pregunta cuántas son las que tienen esa característica, y pondría, acá, pondría palabras, con que terminan con NA y empiezan con B o P. Entonces le voy a poner palabras BPNA a este contador. Si termina con N o con A, entonces voy a contarlo en este contador. Si termina con esas, con alguna de esas, lo cuento acá. Pero claramente me falta verificar si comienza con B o P. Así que voy por esta. Además de terminar con eso, ahora me tengo que fijar si comienza con P o comienza con B. Entonces eso sí se hace dentro de la palabra. Comienza con P o B.
Para saber si comienza con P o B, hay que preguntar si el carácter, si el carácter es una P o el carácter es una P mayúscula o el carácter es una B o el carácter es una B mayúscula, pero además cualquiera de esas opciones tiene que encontrarse en la primera letra de la palabra, o sea, letras PAL tiene que valer 1. Y de nuevo, como estamos combinando OR y AND, tengamos cuidado de que esto se comporte realmente como queremos. Y para que se comporte realmente como queremos, tenemos que colocar un paréntesis, ¿sí? O sea, tiene que ser alguna de estas letras y ser la primera. Algunos, en lo es que es válido también, aprovechan el operador in para hacer esto, ¿no? Entonces dicen car in, ¿sí? Y ponen una cadena que está formada por las dos P y por las dos B, ¿no? Entonces dicen, ¿el carácter es alguno de estos? ¿Es una P minúscula mayúscula, una B minúscula mayúscula? Si es alguno de esos, entonces se encuentra, ¿no? Quedó más bonito así, pero más explícito de esta otra forma. Cualquiera de las dos es la misma, yo lo voy a dejar con los OR porque es la manera en que lo hacemos habitualmente, pero con una secuencia de ese tipo también puede funcionar. Lo vi bastante en el parcial y digo que alumnos pillos aprovecharon para no usar tantos OR y es válido porque total está permitido el operador IN, así que lo pueden hacer también así. Lo vi en el parcial, que lo decía en el primer parcial, cuando lo estuve corrigiendo. Bueno, entonces, si es una P o una B y es la primera letra de la palabra, acá no vamos a contar la palabra, no podemos hacer una cuenta porque no nos dicen cuántas veces pasan ni nada de eso, sino que necesitamos una señal. La señal sería que esta palabra empieza con P o B, ¿sí? Empieza con alguna de las dos. La vamos a encender a esa señal y vamos a ponerla en falso antes de empezar. Empieza con PB es igual a falso, como hacemos siempre con estas señales. Y entonces, además de preguntar si termina con N o A, hay que preguntar si comienza con P o B. Entonces, esto, al igual que en el caso anterior, podemos hacerlo uniendo acá AND empieza, bla, bla, ¿ves? Que se pone por ahí un poco más largo, y si no, adentro de este if. If empieza con PB, ¿sí? Lo cuento. Cualquiera de las dos. Si le desconfían un poco las condiciones, pueden hacer así los condicionales anidados, y si no, le ponen y empieza con PB, pero abarcando todo esto con un paréntesis, ¿sí? A mí se me va, miren, se me va de la pantalla. Entonces voy a dejar el otro para que se vea mejor, pero como siempre son equivalentes las opciones, ¿sí? La anterior es N y empieza con PB, entonces cuento las palabras que cumplen estas características. Voy a poner acá, donde estaba poniendo el mensaje, palabras con BPNA. Y me tengo que acordar de pensar, ¿qué agregué? ¿Sí? ¿Qué cosa nueva a nivel de palabra tengo? Esta señal de que empieza con PB. Esta señal, como es a nivel de palabra, tengo que volver a apagarla, ¿sí? Antes de salir. Pueden hacerlo así en varias líneas, si no, si les resulta más fácil acordarse, a lo mejor pueden ir poniendo todas las variables de la palabra en una misma línea y después copian la línea, ¿sí? ¿Contaría si tiene P o B solo? No, porque estoy verificando a su vez que sea la primera letra de la palabra. Mira, Juan Pedro. No estoy encendiendo la bandera siempre que aparece una P o una B. Solamente lo hago cuando letras pales igual a 1. Por eso es importante este paréntesis, porque si ustedes no ponen el paréntesis,
cualquiera de los caracteres hace que esto sea verdadero. Los print por chat. Bueno, me están preguntando tantas cosas raras. Ahí está. A ver, ahí vuelvo a mirar la pregunta. Para N y A. Para N y A, pregunta si es la última letra, una N o una A. Si es la última letra de la palabra anterior. ¿Sí? Esta variable contiene la última letra de la palabra anterior. Y lo que está preguntando es si esa última letra fue N o A. Bien. Bueno, lo probemos con nuestro texto. Uy. Lo probamos con nuestro texto. Ahora que vengan y nos ganen si pueden. Se nos acabó la valentía esa y vinieron y nos ganaron, lamentablemente. Ahora que vengan y nos ganen si pueden, dice la frase. Le damos Enter, ¿sí? Y las palabras que empiezan con B o P y terminan con N o con A son efectivamente dos. Como hicimos en los casos anteriores, probemos después palabras sueltas. Una palabra que empieza con B, por ejemplo, no sé, vacaciones, pero que no termina con N ni con A. Entonces dice palabras que 0. Bien, o sea que no falla y el 0 en este caso es correcto. No hace falta poner no había, bueno. ¿Cuántas son? 0, ninguna. Acá no hace falta una condición. Probemos una que cortita pero que la cumplen. Sí, la cuenta, muy bien. Probemos una de las que terminan con A, que no lo probamos nunca. No sé, viaja. También la cuenta, bueno, listo, me conformo. Lo programé bastante bien, creo que voy a probar este parcial. Bueno, por último, entonces, vamos a ver el último punto, que dice, porcentaje de palabras con la expresión GA sobre el total del texto. Voy a hacerlo grande acá para que lo veamos todos. Quiere decir, en el mismo ejemplo de antes, que vengan y nos ganen si pueden, hay dos palabras con la expresión GA. Vengan y ganen. Entonces, esas son las palabras con GA. Y el total de palabras del texto son 8. Entonces, el porcentaje es 2 por 100 sobre 8, 25%. No, noche. Fíjate cómo lo alineaste. Ahí te pongo el if, Tomás, para que lo compares. Fíjate si a lo mejor no está igual alineado, espaciado, algo así. Fíjate cómo está hecho, mientras analizamos esto. Bueno, me saqué la presentación de tiempo. Decía, esto es el porcentaje que nos tiene que dar. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Tenemos que primero definir la función calcular porcentaje, ¿sí? Entonces, definimos la función calcular porcentaje antes que nada. ¿Para qué? La función calcular porcentaje fundamentalmente tiene que chequear que no se esté haciendo una división por 0. Luego, dentro de la palabra hay que detectar la secuencia GA. Ustedes saben que la estrategia que usamos en general para detectar secuencia es si el carácter actual es una A y el anterior es una G, entonces quiere decir que se formó la expresión GA. Ya que tenemos el anterior programado, aprovechamos y lo usamos. Y al terminar la palabra, tenemos que hacer un par de cositas. Incrementar el contador general de palabras, y así como tenemos un contador general de letras de la palabra, ahora necesitamos un contador de palabras en total. Controlar si esa palabra tiene GA y contarla, y luego reiniciar la bandera de GA porque está dentro del procesamiento de una palabra. Pero además acá se agrega un cálculo a nivel de texto, porque cuando termina todo el texto, no solo tenemos que hacer un print, como venimos haciendo, nada, genial Tomás, mejor. No solo tenemos que hacer un print como veníamos haciendo, sino que además hay que calcular ese porcentaje. Entonces me quedo con esto a la vista, tenemos 5 minutos, así que voy a programarlo sin probar mucho, pero ustedes después lo van a probar cuando lo programe. Dijimos, en primer lugar vamos a crear la función calcular porcentaje.
Entonces vamos a hacer def calcular porcentaje. Cada vez que yo calculo un porcentaje, tengo una cantidad y un total. Una sola no, una cantidad y un total. Y el cálculo en general es cantidad por 100 sobre el total. Eso es lo que nos da un porcentaje de incidencia, que se llama. Pero siempre que tenemos una división, tenemos que asegurarnos de que el divisor sea distinto de 0 para que no se provoque un error por indefinición de esa división imposible. Entonces, la forma correcta de programar esta función es decir, si el total es igual a 0, entonces no hago la división, sino que retorno un 0. Y en caso contrario, sí puedo retornar la división. Escribí cualquier cosa. Ahí está. Sí puedo retornar la división. Si prefieren, pueden hacer esto en una variable y luego retornar la variable. También es válido. Lo importante es hacer este control. No deben, la función, cuando retorna, como en este caso calcula el porcentaje, tiene que retornar en ambos casos un dato del mismo tipo. O sea, si acaba de retornar el porcentaje, acá tiene que retornar un número, ¿sí? No le hagan retornar, no se puede calcular, algo así, porque después, cuando se recibe, uno no sabe si esperar una cadena o esperar un número. No se hace eso. Los retornos de las funciones tienen que ser datos del mismo tipo. Por eso se estila esta convención de retornar un 0 cuando lo que debería retornar es indefinido, ¿no? O algo por el estilo. Bueno, ya tenemos la función que calcula el porcentaje, eso va a ser para el final. Y ahora me voy a traer el texto de lo que tengo que hacer. Tengo que hacer, acá lo voy a poner al final, porcentaje de palabras con la expresión GA sobre el total de palabras del texto. Primero que nada, tengo que detectar, como dije ahí, dentro de la palabra, tiene GA. Para saber si tiene GA, tengo que decir si el carácter actual es una A, o sea, si el carácter que estoy procesando es el segundo de la secuencia que busco, y el anterior es una G. Esto me asegura de que se formó la expresión GA. Si quiero abarcar también las mayúsculas, digo el carácter es A o el anterior es G. Y de nuevo, ojo con estas combinaciones. Por eso cuando los alumnos en el parcial empiezan a preguntar, ¿consideramos las mayúsculas? ¿Consideramos las mayúsculas? A mí me empieza a dar nervios porque tengo miedo de que no pongan los paréntesis como corresponde. Ojo con los AND y con los OR. Bien, si es una A y la anterior es una G, entonces esta palabra tiene GA. Activo la bandera. Y esa bandera, así como la activé, se tiene que desactivar, o sea, tiene que empezar desactivada, tiene GA es igual a falso, y también tiene que reiniciarse cuando la palabra termine, ¿sí? Tiene GA falso, para no olvidarme. Dentro de la palabra, lo único que me toca hacer es esto. Al terminar la palabra, y antes de reiniciar, tiene GA, la cuento. Entonces pregunto si tiene GA, y en ese caso, palabras con GA se incrementa en 1. Entonces voy acá a mi super listado de palabras, después voy a resumir un poquito esto para que no quede tan largo la inicialización, ¿no? Pero hay que hacerlo. Palabras con GA es 0. Entonces, cuando termino el proceso, yo tengo el contador de palabras con GA. ¿Qué me falta? El contador total de palabras para calcular este porcentaje, porque el porcentaje es palabras con GA por 100 sobre el total de palabras. Entonces, el total de palabras, ¿cómo se va a incrementar? Cada vez que termine una palabra.
Así como cada vez que entro en este if incremento el contador de letras de la palabra, acá cada vez que entro en este if incremento el total de palabras, ¿sí? Le podemos poner total de palabras para estar seguros. Bien, total de palabras se incrementa en 1. Algunas personas, muy precavidas, para evitar que un punto cualquiera, ¿no? Si yo cargo punto, se cuente directamente como una palabra, verifican acá que es letras PAL sea mayor que 0. O sea, que haya aparecido alguna letra al menos que esta palabra, para poder considerar esto una palabra. Eh, Se los dejo como recomendación. Yo la verdad que no lo tengo mucho en cuenta, pero hay algunos profes que sí, y me parece que la profe Karina eso lo verifica, así que se los dejo acá para que lo tengan en cuenta por las dudas. Este total de palabras va a ser a nivel de texto, entonces, al igual que en los casos anteriores, no corresponde reiniciarlo. O sea, cada vez que termine, cuento todas las palabras del texto. Ya sé que estamos un poquito pasados, pero ya termino, ya termino del texto. ¿Sí? Entonces, cuando voy a mostrar el resultado, tengo, por un lado, las palabras con GA y por otro lado tengo el total de palabras. ¿Qué hay que hacer con esos dos? Calcular el porcentaje. Entonces, porcentaje es igual. Llamo la función que armé para tal film y le paso estos dos datos. Acá no tengo que hacer ningún if, ninguna cosa rara, porque la función ya se ocupa de controlar la división. Lo único que tengo que hacer es mostrar acá el porcentaje que acabo de calcular. Si quieren lo redondean, si no, no hace falta. Si quieren lo acompañan de un signo porcentaje, si no, tampoco hace falta. Todos esos chiches los hacen una vez que terminaron de programar el parcial. Hago la prueba final. Era ahora que vengan y nos ganen si pueden, lo que había que comprobar. ¿Sí? Entonces dice 25%, como nos había advertido, porque son 2 palabras sobre 8 las que cumplen la condición. Bueno, les voy a dejar esta presentación y el código lo voy a subir en la guía directamente, va a estar en la guía 11, acá les muestro esto y termino. Va a estar en la guía 11. Recuerden que nosotros seguimos detenidos en el momento en que se dio la guía 11, que es la clase del 30 de mayo, si no recuerdo mal. ¿Sí? Ficha 11, módulos y paquetes, la de a ver si nos entendemos, va a quedar para la posteridad esto. Entonces, la guía de ejercicios 11 es la que tiene repasos, ¿sí? No busquen este tipo de ejercicios en la 12, 13, 14, que son parte de la siguiente unidad. En nuestro caso va a ser esta. Tiene una solución oculta, pero yo voy a poner otra solución visible que diga solución 1K2 o algo así para que sea explícitamente lo que hicimos en clase, ¿sí? Voy a dejarles la solución acá, voy a subirles el video, como siempre, y en los materiales adicionales les voy a poner solamente la presentación, como para no subir un código. No me gusta mucho dejar código ahí en los materiales adicionales porque después se pierde de qué enunciado era, qué sé yo, queda colgado el código. Prefiero que lo tengan acá relacionado con el enunciado, que es donde va. Bueno, ahora sí. A ver, no me quedó más nada en la presentación por las dudas. A ver. No, no me quedó más nada. Bueno, este era el último ítem que ya lo vimos. Listo. Detengo acá la grabación